Cuando las personas se convierten en fetiche parte 1, el inicio de la reducción. Nos gusta pensar que nos aman por quienes somos. Por nuestra historia. Por nuestra manera de pensar. Por nuestra forma de sentir. Pero muchas veces lo que otros desean de nosotros no es una persona. Es una idea. Una fantasía. Un fetiche. Y lo más inquietante es que este proceso casi nunca es violento. No ocurre de golpe. No llega con una advertencia. Ocurre de forma silenciosa. Gradual. Casi cómoda. Antes de seguir, aclaremos algo importante. Un fetiche no es solo sexual. Reducirlo a eso es una forma de no verlo. Un fetiche es cualquier rasgo, rol o característica que alguien sobredimensiona, hasta que todo lo demás empieza a desaparecer. Cuando eso ocurre, la persona deja de ser compleja. Deja de ser contradicción. Deja de ser duda. Deja de ser cambio. Y pasa a ser un símbolo. Algo que se desea. Algo que se consume. Algo que cumple una función emocional. Lo peligroso del fetiche no es que exista. Lo peligroso es que se vuelve invisible cuando lo normalizamos. Cuando empezamos a creer que ser deseado de esa manera es lo mismo que ser amado. 1. El inicio de la fetichización. La fetichización casi nunca comienza con mala intención. Comienza con frases pequeñas. Con halagos. Con preferencias aparentemente inocentes. Me gusta mucho cómo te ves, me encanta que seas así, siempre quise a alguien como tú. Al inicio, eso se siente bien. Reconforta. Valida. Pero poco a poco, esas frases dejan de describirte y empiezan a definirte. Ya no eres alguien que tiene ciertos rasgos. Eres esos rasgos. Y todo lo demás empieza a sobrar. 2. Fetiches físicos. Cuando el cuerpo reemplaza a la persona, algunas personas no se sienten atraídas por alguien. Se sienten atraídas por partes de alguien. No por su historia. No por su mundo interno. No por su forma de amar. Sino por fragmentos. Por ejemplo, me gustan las personas altas, me excitan solo los cuerpos musculosos, solo me atraen personas muy delgadas, me gusta ese tipo de rostro, ese color de piel me vuelve loco. Tener gustos no es el problema. Todos los tenemos. El problema aparece cuando todo el interés termina ahí. Cuando el cuerpo se convierte en el único idioma del deseo. En ese punto, ya no importa si estás cansado. Si estás triste. Si tienes miedo. Importa si sigues encajando en la imagen que alguien desea mirar. El cuerpo sustituye la identidad. No te desean por lo que piensas, ni por lo que sientes, sino por cómo luces y lo que proyectas. Y cuando el cuerpo cambia, cuando envejece, cuando se enferma, cuando simplemente deja de cumplir la fantasía, el deseo no se transforma. Se rompe. Porque nunca estuvo dirigido a la persona. 3. Cuando empiezas a vigilarte a ti mismo, aquí ocurre algo muy importante. Cuando alguien te desea como fetiche, no hace falta que te controle. Tú empiezas a hacerlo solo. Empiezas a vigilar tu cuerpo. Tu actitud. Tu forma de expresarte. Empiezas a pensar, si cambio, quizá deje de gustarle, si engordo, quizá pierda su interés y me veo diferente, quizá ya no me desee. Y sin darte cuenta, empiezas a existir para sostener una imagen. No para vivir. 4. Fetiches raciales. Cuando la identidad se convierte en fantasía. Este es uno de los ejemplos más incómodos, pero también uno de los más comunes. Frases como, siempre quise estar con alguien de tal raza, las personas de tal origen son más fogosas, las mujeres de tal país son más sumisas, los hombres de tal cultura son más dominantes. Aquí la persona no ve a un individuo. Ve un estereotipo. Una narrativa prefabricada que existe antes del encuentro real. No te desea a ti. Desea lo que cree que tu origen representa. Desea una historia que no escribiste. Un carácter que no elegiste. Un comportamiento que se espera de ti. Y al inicio, esa expectativa puede sentirse como interés. Hasta que deja de serlo. Porque cuando no encajas, cuando no cumples el guión, cuando te comportas como tú mismo, aparece la frustración. No porque hayas mentido, sino porque no fuiste la fantasía que alguien imaginó sin preguntarte.
5. El primer desgaste invisible. La fetichización no te rompe de inmediato. Te desgasta. Empiezas a sentir que algo no encaja, pero no sabes qué. Te sientes visto pero no comprendido. Deseado pero no acompañado. Y esa confusión es peligrosa, porque te hace dudar de ti mismo antes que del vínculo. Tal vez este sea el primer problema real. No cuando alguien nos desea demasiado, sino cuando dejamos de preguntarnos por qué nos desea. Parte 2. El rol emocional y la función que cumplimos. Hay un momento en el que la fetichización deja de estar en el cuerpo y se instala en la conducta. Ya no se trata solo de cómo te ves. Se trata de cómo funcionas para la vida emocional de alguien más. 1. Fetiches de comportamiento. Cuando te aman por el rol que cumples. Muchos fetiches no tienen que ver con el deseo físico. Tienen que ver con la utilidad emocional. Con lo que hace sentir al otro. Por ejemplo, me gusta porque siempre me escucha, me gusta porque nunca se enoja, me gusta porque siempre está disponible, me gusta porque es fuerte y no llora, me gusta porque siempre me cuida. Aquí el fetiche no es el cuerpo. Es el rol. Te quieren mientras seas el fuerte, seas el comprensivo, seas el que aguanta, seas el que no pide, seas el que sostiene. Y al inicio, ese rol puede sentirse como amor. Porque ser necesario se parece mucho a ser amado. 2. Cuando el rol se vuelve identidad. El problema aparece cuando ese rol deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Ya no eres una persona que cuida. Eres el que cuida. Ya no eres alguien que escucha. Eres el que escucha. Y todo lo que queda fuera de ese papel empieza a incomodar. Empiezas a censurarte. No dices lo que duele para no romper la imagen. No pides ayuda para no perder el lugar. No expresas cansancio para no decepcionar. Y poco a poco, tu mundo emocional se vuelve pequeño. 3. El miedo a dejar de ser necesario. Aquí aparece uno de los miedos más profundos. El miedo a dejar de ser útil. Porque cuando alguien te desea solo por la función que cumples, sabes, aunque no lo digas, que puedes ser reemplazado. No por alguien mejor, sino por alguien que cumpla el mismo rol sin cuestionarlo. Y ese miedo te mantiene ahí, callando, ajustándote, sosteniendo algo que no te sostiene a ti. 4. El amor condicionado. Cuando eres fetiche emocional, el amor se vuelve condicional. Te quieren siempre que no cambies, no exijas, no te quiebres, no pongas límites. No te lo dicen directamente. No hace falta. Lo aprendes con el tiempo. Lo aprendes observando qué partes de ti son bienvenidas y cuáles generan distancia. Y así, empiezas a ofrecer solo las partes que son aceptadas. 5. El desgaste silencioso. Este tipo de fetichización no explota. No grita. Se acumula. Empiezas a sentirte cansado sin saber por qué. Empiezas a sentir culpa por necesitar algo. Empiezas a sentir vergüenza por no poder sostener el rol todo el tiempo. Y cuando finalmente te quiebras, cuando ya no puedes más, no ocurre una conversación honesta. Ocurre decepción. Porque no dejaste de amar. Dejaste de funcionar. 6. La trampa de la buena persona. Muchos fetiches emocionales se esconden detrás de la idea de ser buena persona. Ser el que aguanta. Ser el que comprende. Ser el que perdona siempre. Pero cuando ser bueno implica dejar de ser real, ya no es bondad. Es autoanulación. 7. Cuando empiezas a desaparecer, hay una señal clara de que te has convertido en fetiche emocional. Empiezas a desaparecer en tus propias decisiones. Dejas de preguntarte qué quieres. Empiezas a preguntarte qué esperan de ti. Y eso, lentamente, te va vaciando. 8. El momento de la ruptura interna. La ruptura no siempre es externa. A veces no terminas la relación. A veces terminas contigo mismo. Te vuelves alguien más pequeño. Más silencioso. Más cuidadoso. Y eso es lo más peligroso. Tal vez el daño más profundo no sea que alguien nos use. Tal vez sea que aprendamos a usarnos a nosotros mismos para no perder a alguien. Parte 3. El símbolo.
fe, estatus y la idealización. Hay una forma de fetichización que no se apoya ni en el cuerpo ni en el comportamiento inmediato. Se apoya en lo que representas. En la idea de que encarnas algo más grande que tú. 1. Cuando dejamos de ser personas y nos volvemos símbolos. Un símbolo no duda. Un símbolo no se equivoca. Un símbolo no cambia. Y ese es el problema. Cuando alguien te ama como símbolo, no te ama como humano. Te ama como promesa, ideal, refugio, garantía. Y eso coloca una carga imposible sobre una persona real. 2. Fetiches religiosos. Cuando la fe se vuelve atributo, también ocurre con la religión. Alguien puede sentirse atraído por personas creyentes, personas espirituales, personas puras, personas tradicionales, no por su fe real, no por su camino interior, sino por lo que simboliza. La persona religiosa se convierte en una imagen de moral, una promesa de estabilidad, un ideal de corrección, una figura que no debería fallar. Incluso hay quienes sienten deseo por figuras religiosas aún sabiendo de sus votos. No a pesar de eso, sino precisamente por eso. Porque lo contenido, lo prohibido, lo inaccesible alimenta la fantasía. El deseo no se dirige a la persona. Se dirige a la ruptura del símbolo. 3. El problema de ser lo sagrado. Cuando alguien te desea como símbolo religioso, no hay espacio para la duda. Dudar decepciona. Cambiar decepciona. Cuestionar decepciona. No como persona. Como imagen. Y eso genera culpa. Culpa por sentir. Culpa por desear. Culpa por ser humano. 4. Fetiches de profesión y estatus. Cuando el rol social seduce, esto también ocurre con las profesiones. Algunas personas no se enamoran de alguien. Se enamoran de lo que representa su trabajo. Por ejemplo, médicos, maestros, militares, artistas, personas con autoridad, personas exitosas. El deseo no nace del vínculo. Nace del estatus. De la sensación de seguridad. Del poder simbólico. De la idea de estar protegido o elevado por asociación. 5. Cuando el estatus reemplaza la intimidad. En estos casos, la relación se construye sobre expectativas. No sobre conocimiento real. No importa cómo eres en casa. Importa cómo luces hacia afuera. No importa lo que sientes. Importa lo que representas. Y cuando fallas, cuando dudas, cuando te cansas, la decepción no es emocional. Es ideológica. 6. La presión invisible del ideal. Ser símbolo es agotador. No puedes relajarte. No puedes fallar. No puedes mostrar debilidad. Porque al hacerlo, no solo te muestras humano. Rompes una narrativa. 7. El miedo a caer del pedestal. Aquí aparece otro miedo profundo. El miedo a decepcionar no a una persona, sino a una idea. Y ese miedo te mantiene rígido. Te mantiene interpretando un papel que nunca pediste. 8. El vacío detrás del símbolo. Cuando eres deseado como símbolo, puedes estar acompañado y sentirte solo. Porque nadie se acerca a lo que realmente eres. Se acercan a lo que representas. Tal vez una de las formas más solitarias de existir sea ser admirado pero no conocido. Parte 4. El precio final y la salida de la fantasía. Toda fetichización cobra un precio. No siempre de inmediato. No siempre de forma visible. Pero siempre lo cobra. 1. El cansancio de sostener una fantasía. Llega a un punto en el que sostener la imagen empieza a pesar más que la relación misma. Estás cansado antes de empezar el día. Cansado de actuar. Cansado de responder como se espera. Cansado de vigilarte. No porque no ames, sino porque no te dejan ser. 2. Cuando el deseo depende de que no cambies. Aquí ocurre una verdad incómoda. Si alguien te desea solo mientras no cambias, no te desea a ti. Desea una versión congelada de ti. Una versión sin tiempo. Sin desgaste. Sin contradicciones. Pero nadie puede vivir ahí. 3. El momento en que el fetiche se rompe. El fetiche no se rompe cuando hay una pelea. Se rompe cuando
Te enfermas, te cansas, dudas, envejeces, necesitas algo. Es decir, cuando haces algo profundamente humano. Y en ese momento, el otro no siente pérdida. Siente desilusión. No porque te hayas ido, sino porque dejaste de cumplir la fantasía. 4. La confusión más dolorosa. Aquí aparece una confusión peligrosa. Empiezas a preguntarte si el problema eres tú. Si exageraste. Si pediste demasiado. Si cambiaste para peor. Cuando en realidad, lo único que hiciste fue dejar de actuar. 5. El verdadero daño. El daño más profundo no es que alguien nos fetichice. Es que aprendamos a vernos a través de esa mirada. Que empecemos a creer que solo valemos si cumplimos un rol. Que solo merecemos amor si encajamos. 6. ¿Cómo se sale de la fantasía? Salir de la fetichización no es confrontar al otro. Es volver a escucharte a ti. Preguntarte, ¿qué quiero realmente? ¿Qué estoy sosteniendo por miedo? ¿Quién soy cuando nadie me necesita? Salir duele. Porque implica perder validación. Pero también libera. 7. El acto más radical. El acto más radical no es ser deseado intensamente. Es permitirte decepcionar. Decepcionar expectativas. Decepcionar fantasías. Decepcionar símbolos. Para volver a existir como persona. 8. La pregunta final. Este análisis no acusa. No señala culpables. Porque todos, en algún momento, hemos fetichizado a alguien. Y todos, en algún momento, hemos sido fetiche. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuántas veces has dejado de ser tú para seguir siendo deseado? Tal vez el verdadero amor no sea ser intensamente elegido. Tal vez sea algo mucho más raro. Ser visto cuando ya no cumples ninguna fantasía.